Estrictamente hablando, toda la existencia no son más que sueños dentro de sueños. Porque la gente dice, la realidad es en la que estoy, pero si aparece otra realidad, ya no es realidad, esta es la realidad o cuál es la realidad. Entonces, la existencia está formada por sueños dentro de sueños y en todos esos sueños, entonces, si la persona tiene interés espiritual, recibe información adecuada para salir del sueño de las eras, para que la persona no solo esté en la existencia avanzando en un ciclo interminable prácticamente, cósmicamente hablando, tiene un fin, pero desde el punto de vista del ser humano es larguísimo, interminable, de unos sueños dentro de sueños. Ahí la gente dice, no, es que ahorita encarné y esta es la realidad. Bueno, antes era un sueño que quería soñar, y cuando te vayas de acá vas a decir, es que soñé un sueño. ¿Cuál es tu nombre, amor? ¿Cuál es tu nombre ahorita? Gabriela. Gabriela, vas a decir, cuando te vayas de este mundo, vas a decir, ¿qué crees? Soñaba yo que era Gabriela. Y entonces, ahorita es real, ¿verdad que es real? Aquí estamos, ¿sí o no estamos acá? Sí estamos. Pero antes no era más que una proyección que yo estaba haciendo, quería yo aprender algo y entonces proyecto algo y se manifiesta, ya sea como lo que llaman renacimiento o en cualquier otra región existencial, desde más bajo hasta más alto. Pero una vez que lo empiezo a crear, se manifiesta. Pero una vez que se manifiesta, eso se convierte en mi realidad. Entonces lo anterior era un sueño. Antes era un sueño que quería yo vivir y luego se hizo realidad. Y ahorita esta realidad es esta vida, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa cuando nos marchemos de acá? Nos vamos a ir a ese jardín a lo mejor un ratito y te voy a decir, ¿te acuerdas cuando eras Gabriela? Gabriela, ¿verdad? Gabriela. ¿Te acuerdas cuando eras Gabriela? Soñabas que eras Gabriela. ¿Eras Gabriela? Pues sí, pero ¿cómo? ¿Ya no soy Gabriela? Eres el ser, siempre has sido el ser. De lo que te hayas vestido en un sueño para tener una experiencia consciente es una cosa. Se asemeja más a lo que he llamado obras de teatro. Entonces, si tú vas a una obra de teatro y tú dices, oye, hagamos tal obra de teatro. Ah, bueno, en esa obra de teatro va a haber buenos y malos. Ok, yo me disfrazo de bueno, de policía, pues. No, pues yo me disfrazo de malo. Yo esto, yo lo otro. Ah, y tú eres mi novia ahí, y esto, y lo otro. Entonces empieza la obra de teatro. Pero ¿qué crees? La obra de teatro, imagínate que es tan contundente que cada quien se empieza a crear su personaje. Yo soy el policía de verdad. Yo soy esto, yo soy lo otro. Pero nada más era como una obra de teatro para tener una experiencia. Pero ahí me puedo empezar a sentir policía. Me puedo empezar a sentir la esposa, el esposo, lo que sea. Pero no es más que para obtener una experiencia y tener que la conciencia adquiera una experiencia. Pero como dicen por ahí, al final el rey y el peón regresan a la misma caja. Entonces, ahí ya no eres, ¿qué eres? Ahorita eres Gabriela y está bien, tú tienes que decir yo soy Gabriela, pero dentro de 100 años adelante, 100 años atrás, cuando cambie este sueño, entonces, ¿qué crees? Ahorita te estás acercando porque posiblemente, no lo sé, quieres soñar el sueño del despertar y quieres soñar el sueño de ascender y regresar al divino origen. Por eso en el pasado, ¿sabes cómo le llamé a esto? Bueno, el último de los sueños, porque realmente tú ya eres la divinidad, tú eres el uno, tú eres el único, no hay más que el uno y el único. Yo te lo estoy diciendo porque yo sé lo que soy y sé lo que eres el uno y único. Entonces, pero es que como que no me siento el uno, no me siento que soy el uno y único. Bueno, pues vamos a soñar algunos sueños y entonces en cada sueño como que te vas encarrerando, mi vida. Y contra más te encarreras, nos vamos, tú dices ahí a las moradas puras, ¿no? Donde están lugares nirvánicos, paradisiacos, grandes y poderosos maestros con despierta conciencia, y soñarás esos sueños, hasta que finalmente regresarás al uno y dirás, pues todos regresamos a la misma caja. ¿Me estás entendiendo, amor? Porque me estás poniendo una cara, sí me entiendes, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, pues esto que te estoy diciendo importa, importa mucho. Entonces, ahora la idea es que tú decidas si en este sueño, ¿no? Porque dices, ¿cuál es la realidad? ¿Es esta? ¿Es otra? ¿Es en este nivel? ¿Es en otros niveles? Toda la existencia son sueños dentro de sueños de diferente nivel de eh, comportamiento energético. Un comportamiento energético muy denso es este. Y aquí está el cuerpo, ¿ves? Está duro. Pero en otra realidad puede ser muy sutil. Entonces puede ser un cuerpo como de energía transparente, un cuerpo de arco iris. ¿Y cuál es la verdad? ¿Este o el otro? Bueno, es un sueño, pero la verdad el otro también. Pues, esa es la verdad. ¿Ya vieron? Entonces dices, bueno, pero quiero saberla, ahora sí dime la neta, la verdad, la verdad, la verdad. Ok, la verdad, la verdad, la verdad, para que la sepas, no te la pueden decir, pero si la quieres conocer, tienes que avanzar por todo, en todos estos sueños que tú vas creando, con lo que tú estás pensando, haciendo ahorita, hablando, practicando, buscando tu camino espiritual, ya estás creando tu próximo sueño, ya lo estás creando. Entonces vas creando hasta que recuperes la conciencia de ser el uno y el único. Entonces dices, ah, me salí del sueño. Ah, ¿te acuerdas que un día te dije como Gabriela que al final el rey y el peón se meten a la misma caja? Allá parece uno el rey y el otro el peón, y el otro el alfil y el otro el caballo, y etcétera, ¿no? El otro es una torre, ¿no? Y los del otro lado, de otro color, son malos y yo soy bueno. Al final todo lo agarras y lo metes en la misma caja. Todos somos el uno y único. ¿Sale, vida? O sea que ánimo. Ustedes pongan su corazón en la tarea de ir despertando y sí, todo tu esfuerzo, todo tu trabajo ya está creando el mañana. Tus actos, por eso se habla de lo esto del karma, pero no quiero entrar ahorita ahí. Todos tus actos mentales, verbales y corporales, todo lo que piensas, todos tus esfuerzos por conocer tu divino origen, nada se va a perder. Ya está creando el futuro, porque se queda concatenado y se le llama un karma, ¿no? En este caso un dharma, porque vas en sentido hacia la divinidad. Entonces, anímate, medita, estate feliz y sabe que si tu corazón está en regresar al divino origen, entonces simplemente crearás cada vez sueños más cercanos. Y ahí me irás encontrando en todos. ¿Qué hacemos? Bueno, vida. Listo.